ya es hora de Nación Veracruz, 500 años y más de historia, tradición, cultura, arte, puerto. Miguel Salvador Rodríguez Azueta. Así es, don Jorge, ya estamos en martes, ya agosto, y pues listos para seguir hablando acerca de la veracruzanidad y de todo lo que esto implica, todo lo que es las tradiciones, el folclore. De hecho, acabamos de estar en el FIGOBI, en el Festival Internacional de la Gorda y la Picada, que es interesante cómo este tipo de acciones se pueden quedar en la mentalidad, ahora sí que en la memoria colectiva, y cómo se pueden desarrollar y pueden ser un éxito. Falta un poquito de logística, eso sí, porque pues, algunas palmeadoras van en primera, no le meten tercera, y sí se necesita para palmear la cantidad de gente que hubo. Sí se necesita. Sí, hubo mucho jale, ¿verdad? Hubo mucho jale, la verdad, muy rico todo, que se vuelva una tradición. Hay que rescatar también lo del Festival del Bolobán, la canilla de oro. Ahí le mando un mensaje a don Marcelino Fernández, porque creo que son actividades que podrían tener mucho jale en la materia turística, pero sobre todo en materia de social, que a usted no le gusta esto del tejido social, don Jorge, pero creo que sí implica... No, ojo, no me gusta el término. El término, pero lo que sí implica es ese acercamiento, por ejemplo, que la Huaca ahora podamos andar ahí comiendo y todo. Oye, cuando antes decías, ay, voy a pasar por la Huaca, y te daba miedo, ¿no? Claro, pero antes de todo esto, Miguel, hay otro punto que es importante aquí en Veracruz y que también año con año, sobre todo en esta temporada, se registra, que son las inundaciones. No, la temporada de lluvias, inundaciones. El viernes pasado, si recordarán ustedes, y muchos de ustedes lamentablemente lo están recordando, sobre todo los que viven en el Floresta y en otros puntos, se inundó Veracruz, ¿no? En la noche del jueves. Y teníamos como invitada el viernes a Celina Haas, que iba a estar aquí con nosotros. No pudo llegar precisamente por lo mismo, porque seguía inundado gran parte de todas las calles donde vive. Entonces, hoy martes recibimos, porque soy veracruzano, vamos a hacer un día especial a Celina Haas, exactamente una emisión especial, porque soy veracruzano, porque pues sí tuvimos que, ahí sí ya por cuestiones que ya ni tú, ni yo, ni nadie lo quiso, pero Celina, bienvenida, que estás ya por fin aquí en Nación Veracruz, 500 años y más en nuestra sección, porque soy veracruzano, veracruzana. Hombre, un honor tener la oportunidad de estar aquí otra vez, en que fue mi casa, Sí, hace muchos muchos años, por el 90, no es cierto, como por el, 91 más o menos. Yo llegué aquí, yo llegué súper chavita, y bueno, los ahora que son gente de producción de este espacio, pues ni siquiera saben qué programas había en esa época, cómo se llamaban las estaciones, y a lo mejor leyendo un poquito y viendo un poquito de historia acerca del Grupo FM, que es una gran familia y que además tiene toda una tradición en la radio en Veracruz. Y un honor tener la oportunidad de estar aquí con ustedes y platicar qué es la radio en Veracruz. La verdad es que pues es toda una tradición. Somos los ojos de mucha gente que está en casa. Entonces tienes que describirle tantas cosas, y la radio, pues a lo largo de toda esta historia del Grupo FM ha tenido la oportunidad de transmitir pues los carnavales, por ejemplo. Ha tenido la oportunidad de transmitir pues mucha historia de lo que es Veracruz, y muchas voces de veracruzanas y de veracruzanos hemos tenido la gran fortuna de narrar y ser los ojos para toda esta gente en la radio. Sí, fíjate, Celina, cómo tú, bueno, pues desde ya hace muchísimos años, Grupo FM efectivamente empieza, bueno, ya luego por diferentes circunstancias y tal, ya somos RN Radio Networks en este momento, Más Latina 96.5, pero no deja de ser parte de toda esta historia, ¿no?, que comienzas precisamente en Grupo FM. De ahí estás también ya luego en Avan Radio, ¿no? También estás ya luego en Fíjate otras. que yo inicié en Avan Radio en el 87 más o menos. Hice ahí mis pininos, iba y no me pagaban.
O sea, llegaba, fíjate, o sea, ¿no? Y después me dieron así como para mis camiones, ¿no? Ándale, ya, para que llegaras Entonces a allí, tiempo. sí, porque llegaba un poquito tarde, pues yo decía, ay, si es de Aoquis, pues puedo llegar a la hora que se me pegue la gana, ¿no? Y no era así. La cosa es que estar ante un micrófono es una gran responsabilidad. Entonces nada más así porque por gusto y porque quiero que me escuchen, pues no. Tienes una gran responsabilidad y para ello no nada más es tener una voz bonita, sino también conocer y saber y documentarte. Y entonces ahí empieza ya ese gran interés de estar ante un micrófono, ¿no? De que la gente no nada más te escuche porque, ay, pasa bonita tu voz, no, sino que también tú puedas transmitirle y darle algo al auditorio. Y además, a veces, en muchas ocasiones subestimamos al auditorio y pensamos que el auditorio no sabe. Total, voy a decirle cualquier cosa. Y no es cierto, el auditorio es el que te ayuda a conocer mucho más acerca de todos los temas que se te puedan imaginar y venir en la cabeza. Música, cultura, gastronomía, todo lo que es Veracruz, conocer los 212 municipios de este estado, que es maravilloso, ¿sí? Y cuando tienes la oportunidad de pisar alguno de esos municipios, hablar con la gente y conocer su cultura, porque todos son diferentes y todos a través de la comida, sobre todo que ya lo mencionabas tú como la picada, pues podemos conocer la comida, por ejemplo, de Tuxpan, Veracruz, ¿no? Donde cambia, y aparte cambia, ¿no? No se llama picada por ahí. En Jalapa, por ejemplo, se llaman, ¿qué? Peñiscaditas. Las pellizcadas, ¿no? Las gorditas, los bocoles. Bueno. Ándale. Y entonces, bueno, subestimar al auditorio a veces también te cobra factura, te pasa la factura y te dice si eres bueno, si eres malo, o tienes un gran auditorio o tienes menos auditorio. Y además, ¿no? Yo creo que ahorita que estás comentando esto de 1990, la forma en que el público receptor te tomaba estos datos, ahora ya no es lo, todavía es peor. Y digo, sí. Y es peor, te voy a decir por qué, porque a lo mejor si tú escuchabas un comentario, te ibas a tu biblioteca o buscabas un libro, pero ahora los millennials, si dices algo que no es de que la Constitución de 1800, no, espéreme, pues aquí mi Wikipedia dice que no. Sí, luego dicen, no, por ejemplo, se van y luego no tiene uno bien registrado las constituciones, ¿no? En México, ¿no? La Constitución, la primera, 1824. No, pero luego muchos se equivocan, dice 1821, y 1821 es el regreso de la Constitución de Cádiz. Pues sí, pero bueno, ya no te ves tanto. Vaya, es la gente tiene en la mente la consumación ya de la independencia en México, no hay Constitución todavía. Pero no hay Constitución todavía, no es hasta 1824, ¿no? Luego la del 57 y ya luego la de 1917, pero ¿no? Esa la voz de ya, ahorita, con los muchachos. Sí, pero no nada más los muchachos, digo, yo también le voy a entrar el Google. Sí, no, si te vas a los... Siri, le dice todo lo que quieras. Okay, o tú también, puro Google ya. Pues mira, la verdad soy malísima para las fechas, incluso a las mías, ¿no? Mis aniversarios, cumpleaños y todo eso, soy pésima para las fechas, muy mala, y entonces yo sí necesito un acordeón junto a mí. Yo sí necesito un papelito donde me digan esta fecha, este día, estas celebraciones, ¿no? Pero precisamente la radio te permite eso, que puedes tener tu acordeón y ya nadie te ve. Ahora que ya hay televisión y ya estamos en Facebook y ya todo eso. Te manda saludos Patricia Macías. Ay, bellísima, linda. También. A Yuli Rivera también le mandamos un abrazo, nos están viendo también en nuestra transmisión. Estamos en Facebook Live. Pancho Requejo también nos está el Panchito Requejo, sí, también le mandamos saludos. Correcto, no nada más nos escuchan, también nos ven, ya porque ya están las benditas redes sociales. Alguien dijo por ahí, benditas redes sociales, ¿no? Oye, y también en Monclova, Coahuila, también nos están escuchando. Y le mando un saludo a mi papá, que está allá y es mi fan número uno, es el único. Claro que sí. Es el único que me escucha siempre, ¿no? Y acá en Veracruz, pues a toda la familia también. Oye, y desde Houston también a Raúl Painberg, que de Pisa y Corre por acá y mandó saludos. También le mandamos a nuestro queridísimo amigo Raúl Painberg un abrazo muy fuerte. ¿Tú trabajas ahí con él? Tuve la fortuna de estar, bueno, ya después con los años, como en el 2001, llegué a Radio Televisión de Veracruz en la ciudad de Jalapa. Y ahí me tocó la época donde estuvo también Miguel Alemán
como gobernador, luego me tocó Fidel Herrera también como gobernador, y bueno, recordemos que RTV es del Estado, es de los veracruzanos, claro. Y entonces por ello tuve este contacto con Raúl, a quien aprecio, admiro y que le aprendí muchísimo también, y que le mandamos un saludo muy afectuoso. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí en RTV? En RTV estuve 11 años, fíjate. No, pues hiciste toda tu carrera prácticamente. 11 años estuve ahí. Sí, y con una sorpresa muy grande, porque yo estaba muy en contacto con la radio comercial. Y entonces de repente estar involucrado con lo que es la jarana, con lo que es el son jarocho, la música veracruzana, ahí aprendes, y aprendes muchísimo. Y tuve la oportunidad también de tener un espacio de trova, que al inicio pues era la trova cubana, pero después se abrió el espacio a la música de trova veracruzana, ¿no? A las voces, a las y los que hacen música y fusiones, como Grupo Recoveco, como grupos como, es que son miles. Y acá también hacen todos estos ensambles, ¿no? Que ya también, ¿no? Entre distintos géneros musicales, ¿no? Y con timbales, y ya luego le van metiendo ciertas cosas. Jugosos dividendos, que son muy buenos. Sí. Pues fíjate que siguen realizando algunas presentaciones de vez en cuando, más en Veracruz, o sea, más en Jalapa, Veracruz, y ojalá pues se tenga la oportunidad de reunirlos nuevamente. Son tantos músicos que pertenecen a diferentes grupos, o que cantan de manera individual, y que cada uno hace su material discográfico, y que pues se juntaron a bien y crearon buena música y representante de Veracruz, la verdad. Yo ahí los conocí, si no estoy mal, en La Chiva, no sé si todavía exista, pero estaba ahí en el centro, ahí en Jalapa, era un lugar muy bonito, don Jorge, pero esos lugares siempre son muy padres, y sobre todo la bohemia jalapeña también tiene, es tempranera la bohemia sí, pero a mí me tocó, por ejemplo, cuando estuve estudiando en Puebla, había un lugar que era súper famoso, que se llamaba, ahí en Cholula, que era el Café Enamorada, y se ponía buenísimo también, y se ponía buena, para decir, la fiesta se ponía toda. Pues La Tasca en Jalapa, Veracruz, también, ¿no? También es un lugar donde pues van todos los jóvenes y no tan jóvenes que gustan de hacer música y de la trova. Y bueno, eso me dio Radio Televisión de Veracruz, tener la oportunidad también de estar a cuadro en televisión, fue una oportunidad muy bonita. Y creo que a lo largo de todos estos años pues he hecho muchas cosas, he hecho radio, he hecho televisión, pero no nada más me he enfocado en lo musical, sino también en la parte de producción y en los deportes, que era algo que a mí me fascinaba, que era algo que me llamaba mucho la atención, y que también me lo dio este medio de comunicación. Tal vez ustedes no lo saben, ¿no? Pero, por ejemplo, en el 97-98, cuando estuvo Víctor Manuel Aguado como técnico de los Tiburones Rojos de Veracruz. Sí, lo sabemos. Algunas historias ahí de terror. Bueno, pues yo fui voz del estadio. A mí me contrataron como voz del estadio, y tuve yo creo que fui la segunda voz femenina en toda la República Mexicana que estuve en un estadio de fútbol como voz comercial, ¿no? Y como dar los cambios y todo eso, ¿no? Mira, Celina, para que nos cuentes ahora que regresemos del corte, porque nos tenemos que ir a corte desde hace ratito, pero nos vas a dar todo este dato, a ver, que ya fuiste la voz del estadio de Luis Pirata Fuente allá a finales de los 90. Imagínate. Ya estaba yo bien chava. Estabas bien chavita. Bueno, estamos en Nación Veracruz, regresamos. Veracruz, puerto y puerta de México. Administración Portuaria Integral de Veracruz. Y ya estamos en Veracruz, puerto y puerta de México, este espacio que es patrocinado por la Administración Portuaria Integral de Veracruz, que hoy martes nos trae nuestra sección Porque Soy Veracruzano. El viernes se cambió, dadas las condiciones del clima. Climática, por la inundación, por culpa de la lluvia. No pudo estar con nosotros Celina Haase el pasado viernes, hoy está con nosotros platicando
todas sus historias. Y Celina, nos quedamos con pues toda esta historia destacada que tienes y esta trayectoria como comunicadora pues, tanto en radio, en RTV, y ya después esta parte donde te volviste prácticamente la voz del estadio. Yo digo que Fuente, fui la voz del estadio, así como para presumir, ¿no? Pero la verdad es que lo único que hacía era dar los cambios y era como una voz comercial, ¿no? También porque tenías que decir, porque solo tal marca y presenta tal cosa, y no puedo decirlo porque si no doy los golazos, ¿no? ¿Estaba Jorge Comas ahí en ese No, ya no estaba Jorge Comas, ya me tocó, sí, otra época me tocó incluso este portero y René Higuita, me tocó pues los colombianos, Vaquero, ¿no? También, ¿no? Sí, el español, Vaquero, que José Mari Vaquero, un ¿no? caso, no jugaba nada, ¿verdad? No, era bastante malo. Metió un golazo así de media. Pero yo creo que metió uno nada más con el Tiburón, porque de en su verdad momento que fue muy malo. bueno. Lo que pasa es que ya los traían como cartuchos quemados. ¿Verdad que sí? Yo digo que ya venían acá a dar nada más así como que el adiós, su despedida y decir estuve en Veracruz. Y lo que pasa es que en Veracruz también hay fiesta. Y tú sabes que si hay fiesta, los jugadores siempre van a estar de fiesta. O sea, es increíble que nos molestemos, que los jugadores nos los encontremos en algún lugar donde hay música, donde hay diversión. Si Veracruz es eso, es música, es diversión, y es obvio que los vamos a encontrar ahí a los beisbolistas y a los futbolistas y a todos los deportistas de Veracruz. No, pero somos un problema de beisbolistas en Veracruz. Por eso, y todos, tanto beisbolistas, futbolistas, todos se vienen a echar a perder a Veracruz. ¿Crees? ¿Sí? Muchas carreras han terminado aquí. Seguro, pero hay otras que no. Por ejemplo, el Pirata Fuentes, a ver. No, bueno, él terminó aquí, ¿no? Ya como tal, pero muchos han terminado aquí ya sus carreras por lo mismo, porque ya se pierden en el relajo, en el cotorreo. Pero no estamos hablando de exactamente de fútbol. Otro que se echó a hablando... perder y que manda saludos, ya aprovechando, Marcel Baney. Y se despertó Marcel. El más jarocho, ya se despertó nada más porque estaba su comadre Celina, porque si no ni me hace caso. A ti no te pela, ¿verdad? A mí no me pela. Es Pino Barros, un compañero, y claro que Héctor Haas, que está, pero mira, como, lindo, como mi Pepita primo. en Comal. Dice, Héctor es mi primo. prima. Sí, Héctor es bueno, el Héctor es bueno, también viene. Sí, sabe mucho de los Beatles. Mucho, sí. Yo tuve un programa de Beatles acá. Sí, también. Oye, también. Entonces eso de conocer a los Beatles y luego la trova como... Pero fíjate que antes tuve un programa de Beatles en Avan Radio. Que me tocó la época de La Pantera en el 1600 y después se cambió a Estelar 800 y luego ya se iba a hacer combo de AM y FM. Y entonces ya cuando iba a hacer ese proceso ya me vine yo para acá, para el Grupo FM, me contrataron en Mar FM, en los clásicos de Mar FM. Y me dan también la oportunidad de hacer el de los Beatles. El que yo tenía allá en Avan Radio, perdón por el gol. Se llamaba Y el Mundo Cambió, con música del Cuarteto Liverpool. Y ya cuando estuve acá, bueno, ya era un programa que ya habían hecho Cheo González Malpica, en paz descanse, y también Paco Quijada. Paco Quijada fueron de los primeros que iniciaron ese espacio y me lo cedieron, y estuve también muchos años en Beatlemanía. Uno de los programas más generosos porque la gente pues lo escucha mucho. Sí. Y además es la música de siempre, que jamás va a pasar de moda, y que también tiene su cultura y que también tiene su historia, y que todos los días podemos aprender algo diferente acerca de este Cuarteto de Liverpool, y que nos sorprende mucho, y que obviamente pues lo podemos transmitir a través de la música y del micrófono. Y cómo, por ejemplo, son ya casos que ya van a quedar registrados para la historia de la música, que van a ser ya totalmente inolvidables, es decir, van a ser eternos, ¿no? Sí. Como un Mozart, como un Beethoven, digo, guardando proporciones y guardando géneros y todo, sí, claro. Pero ya se vuelven prácticamente un clásico que va a perdurar hasta que la humanidad se termine. Que hay mucha tradición rockera aquí en Veracruz. Sí, mucha. Hasta negocios que precisamente se dedican a no dejar morir la música. Y sí, fíjate que en la época de Mar FM, en su apogeo, teníamos la oportunidad de hacer grandes festivales
y digo su apogeo porque estaba yo, pero ahora también se sigue. Sí, o sea, yo digo, era cuando realmente sí, era bueno. cuando realmente se escuchaba, no es cierto. Lo que pasa es que uno siempre dice que su época es la mejor, ¿no? Pero no es así. Y cada época tiene su espacio. Pero en esa que yo viví y que me entusiasma, teníamos la oportunidad y la gran fortuna de hacer festivales de Semana Santa en la playa. Sí, y se hacían unos conciertos tremendos y se invitaba no tan solo a estos músicos comerciales que tocábamos su música, sino que también a los locales. Y ahí es donde también se daban a conocer y tenían la oportunidad de estar en los grandes escenarios, porque se montaba un gran escenario para estos festivales de Semana Santa. No nada más se hacían concursos y diversión y demás, sino que se presentaba música, cosa que debería de retomarse, creo yo, porque son grandes espacios para que también los veracruzanos se den a conocer en esos escenarios. Por supuesto, ¿no? que sí, hay muchísimo talento. Y cada día nos sorprende más. Por ejemplo, este muchacho, su nombre se llama, pero le dicen el Monje, que empezó con Juventud Sonera y que ahora ya son no son juventud, siguen tocando son, pero sí. Son personas ya muy arraigadas. Está bueno, ni qué decir de Mono Blanco, en esos claro. Que empezaron aquí en Veracruz, en todos estos jóvenes, en el Cazón, por cierto, que está aquí en 1 de Mayo, que creo que es un semillero de soneros y de artistas. Y bueno, podríamos quedarnos aquí horas hablando acerca de ese tema, porque es muy fructífero definitivamente. Y se juntaban las 3 estaciones en esa época de Grupo FM, se juntaban y no solamente era música de, en aquel entonces, de la RN, sino también de Mar FM y de Oye 101, ¿no? Y entonces eran los grupos de pop, de rock, los de salsa, y se hacían unos eventos enormes, maravillosos, donde teníamos la oportunidad también de tener el orgullo veracruzano en el escenario. Oye, Celina, ya nos tenemos que ir, pero así rapidísimo, en 30 segundos, ¿qué mensaje nos mandas a todos los amigos que nos están escuchando y a todos nosotros, esto que acabas de decir, este orgullo de ser veracruzana? Pues es un orgullo ser veracruzana porque gustamos siempre de volver al retoño, ¿no? Así decimos, al nido. Yo, aunque estuve fuera de Veracruz y trabajé en otras partes, siempre volví a Veracruz. Amo Veracruz por su música, por su gastronomía, por su gente, y es momento, mira, ya que ahora tenemos la oportunidad de mencionar esto, de reconciliarnos con el veracruzano de antes, ¿no? De reconciliarnos con la tradición y rescatar, porque así es, rescatar esa alegría del veracruzano, donde ibas por la calle y te decía: hola primo, adiós primo, y como que se fue perdiendo eso, y tenemos que rescatarlo, tenemos que reconciliarnos y tenemos que nuevamente rescatar esa alegría del jarocho, del veracruzano, del que siempre tiene algo bonito que decir, algo lindo que compartir y algo alegre que transmitir. Y aunque no sea tan bonito también, ¿no? No, pero pues bueno. sí, hay que coincido, ¿no? Porque, por ejemplo, que no te dé pena llevar a tu esposa, a tu novia, a la Huaca, al Figobi, al Festival de la Gorda de la Picada. No, pero es que hay gente que dice: ay, no, ¿yo cómo voy a ir ahí? Que no, a ver, hay que ir, hay que convivir, hay que ver exactamente en dónde estás parado. Es años de tradición, es un barrio histórico, y creo que es importante rescatar tanto la Huaca como el centro histórico y todo en Veracruz. Hay que rescatar más el centro histórico. La Huaca ya como que ya se está rescatando, pero solita, y con muchos que hacemos eventos ahí, pero ya Oiga, el centro usted hace también su tradicional viene ya festival, ¿verdad? Ya el 25 de septiembre ya dentro. Y gracias por la invitación, muchísimas gracias a todos. Gracias a todo el equipo de producción. Celina Haas, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros hoy, día especial en martes, porque soy veracruzano, porque soy veracruzana. Celina Haas estuvo aquí con nosotros platicando. Muchísimas gracias que estuviste. Gracias a ustedes.
Miguel Salvador, nos Pues vamos. nos escuchamos mañana miércoles. Un saludo a Carmelina Priego, que es los martes de Carmelina, pero hoy se encuentra en comisión. La mandamos a estudiar a Puebla. La mandamos a estudiar a Puebla. Un abrazo muy fuerte a Emilia Laburdet y a todos los que nos han estado sintonizando en estos momentos. Perfecto, muchísimas gracias. Un abrazo a todos y nos vamos. Muchas gracias también a la producción, a Diego Hernández en cámara, a Gladys Pérez, nuestra productora, a Ricardo Jacome en controles. Soy Jorge Luis Malpico Ortiz. Buen día, pásela muy bien. Cadena Más Latina, Funda Crover y Administración Portuaria Integral de Veracruz presentaron Nación Veracruz, 500 años y más. Hasta la próxima.